Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Bueno, les cuento que es muy comprensible todo lo que planteaban en el grupo de Telegram, ¿sí? Yo un poco les he comentado, pero bueno, me faltó decirles que el lunes, por ejemplo, en Matemática 1, el final está a cargo de Víctor y mío, y Víctor es profesor de trabajos prácticos y tiene además la carga del final. Entonces, es como que son tiempos complejos para todos. Lo que me está faltando ahora es revisar, por ejemplo, que ya encontré un 59, ya encontré un 57. Entonces, tengo que revisar en las quizzes, si las tienen jugadas, sumarles esos puntitos para que lleguen hasta 60. Así que si no han estado jugando las quizzes, jueguenlas, así cuando yo los empiece a buscar, los encuentro directamente, pongo 60 y no tienen que recuperar primer parcial y ya está. ¿Sí? Bueno, a ver, algo más tenía para decirles. Bueno, en el transcurso de hoy voy a intentar terminar todas esas cosas. Link de quizzes. Y ahora ustedes esperen un poquito, a ver. Ustedes ahora tenían para jugar una quizzes de matrices, ¿puede ser? No, matrices ustedes ya lo rindieron. La de vectores, que ya la jugaron y la evaluamos. A ver. No, porque después la que viene de vectores ya tiene interpretaciones geométricas y todas esas cuestiones que creo que las vamos a ver ahora, si no me equivoco. A ver. Ay, ¿qué pasó acá? Esto. Tenemos que ver más contenidos de clase para la próxima quizzes. Y para esto venimos acá. A ver. ¿A dónde estamos?
Bueno, habíamos hablado, ¿sí?, de que podíamos descomponer en dos direcciones a un vector y que es muy frecuente esta descomposición, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de una fuerza en física, ¿sí? Bueno, lo más frecuente... Sí, Gena, con esos quizzes que hiciste alcanza. Sí, hasta matrices, hasta sistemas, creo. Sí, sí, de nada. Esos son los quizzes que se tienen en cuenta. A ver, Laureano, ¿qué tema personal lo tiene? Disculpe, profe, soy yo, Zaira. No pude poner mi nombre. Bueno. Quería decirle que yo le había escrito al privado por Telegram porque estaba apurada y no le pude escribir al mail pensando que no me iba a responder. No sé si quiere que le escriba por mail al privado o ve el Telegram después. Mejor decime por acá, porque tengo tantas cosas en la cabeza que no sabría asegurarte que voy a alcanzar a ponerme al día con los mensajes. Ah, está bien entonces, profe. Quería decirle que en el caso de que yo me vaya a recuperatorio en el primer parcial, no estoy segura todavía porque no corrigió, si el recuperatorio es el 2 de noviembre yo no voy a poder estar, porque justo me voy de viaje, pero lo tengo justificado. Para vos está justificado. No, o sea, me lo justificó la provincia, el Consejo de Educación, porque me voy con los Juegos de la Araucanía. Ah. No sabía si usted acepta la autorización que me dieron. Y usualmente se tiene en cuenta, ¿sí? Si es bien, por deporte, genial. sí. Escúchame, ¿y no podés rendirlo por internet? Si no, tenés que estar acá para rendirlo. Pasa que me voy a una concentración de 8 días y esos 8 días no voy a tener wifi. Porque me voy a un establecimiento. Qué lástima. Sí, por eso no sabía cómo iba a ser si llegaba a tener que recuperar. Bueno, vemos entonces una vez que estén las calificaciones, ¿sí? Dale, genial. ¿Y cuándo estarías volviendo? El 4 de noviembre. Me voy el 28 y vuelvo el 4, por ahí. ¿Qué tema? Pues se te van a empezar a acumular cosas. Sí, todo. Empiezan a haber más exámenes ahí. Bueno. Sí, por eso me lleva las fotocopias igual. Bueno. Entonces, sos... Cuando me escribiste, ¿me enviaste el certificado de por qué viajás? No, porque le había preguntado si se lo podía mandar y no lo mandé. Pero si quiere ahora se lo mando. Sí, porque tengo que tener la certificación para evaluar otra fecha. Bueno. Gracias. De nada. Entonces, ¿alguien más está esperando una respuesta de algo? Bueno. Cuando nosotros, por ejemplo, acá tenemos una fuerza, ¿sí? Esta fuerza, lo más frecuentemente es que sea descompuesta en la dirección de la horizontal y la dirección vertical, ¿sí? Cuando hacemos así, lo que estamos haciendo es descomponer en el sentido del versor I y en el sentido del versor J, ¿sí? Utilizamos dos versores. De esta manera, en el sentido del versor I, lo que tenemos son 7 unidades, ¿sí? 7 veces I. O sea que tenemos 7 como componente en el eje X, y en el eje Y son 3, o sea que es 3 veces J, o componente 3 en Y.
Y ahí lo que hicimos fue descomponer en dos direcciones, ¿sí? Ahora, esas dos direcciones pueden no ser perpendiculares, como son este vector y este vector. Pueden no ser vectores de una unidad de longitud, como son este vector y este vector. Y lo que sí, no tienen que ser vectores paralelos entre ellos, porque entonces ahí podríamos descomponer en una sola dirección y nos estaría faltando una componente para hablar de muchísimos vectores, ¿sí? Mientras no sean paralelos entre sí, no hay inconveniente. Ahora, hemos visto que si descomponemos en la dirección del 1, 0 y del 0, 1, obtenemos una constante 1, 7 y una constante 2, 3. Pero esto que tenemos escrito ahí se llama combinación lineal. Cuando son los versores canónicos, muy frecuentemente no los escribimos directamente, ¿sí? Es como más inmediata la cuestión de, de la descomposición. Pero sería un múltiplo de uno de los vectores más un múltiplo de otro de los vectores, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que estaríamos pudiendo ver es que cuando a un vector y a otro vector los utilizamos para descomponer un tercer vector, lo que ocurre es que generamos un vectorcito paralelo a uno y otro vectorcito paralelo a otro de los vectores. Entonces, de nuevo, los vectores paralelos son múltiplos, entonces es un múltiplo de un vector más otro múltiplo del segundo vector, ¿sí? De esta manera, por ejemplo, queremos escribir al 9, 8. Entonces, para poder escribir al 9, 8, empezamos distribuyendo el o sea, multiplicando el vector por un número, entonces generamos este vector, multiplicando otro vector por un número, generamos este segundo vector, sumando vectores, y ahora lo que hacemos después de obtener la suma de vectores es pensar en la igualdad de vectores. ¿Por qué? Porque la definición de esa igualdad nos va a permitir que podamos encontrar los valores de las constantes. ¿Este vector y este vector tienen chances de ser iguales? ¿Por qué? Porque son iguales componente a componente. O sea, son iguales en las dimensiones. Este vector es de R2 y este vector también es de R2. Ahora, lo que tiene que ocurrir es que tienen que ser iguales componente a componente. Entonces, 9 tiene que ser igual a 3K1 más K2 y 8 tiene que ser igual a K1 más 2K2. Entonces, ahí generamos ecuaciones. Ya entonces ahí no hay tanta dificultad. Generamos ecuaciones y generamos dos ecuaciones que tienen que verificarse en simultáneo, por lo que forman un sistema de ecuaciones lineales. Cuando los resolvemos, obtenemos que K1 es igual a 2 y que K2 es igual a 3. Es decir que, entonces, de esta manera, si multiplicamos por 2 a este vector, obtenemos una componente, y si multiplicamos por 3 a este otro vector, obtenemos otra componente, de manera que si sumamos estos múltiplos, la diagonal resultante, que es suma de estos dos múltiplos, es el vector 9, 8. Es decir, que podríamos decir que es lo inverso a una suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hicimos es decir, bueno, teniendo este vector, si trazamos por este punto final una paralela a este vector rojo, a la recta que contiene a este vector verde le intersectamos en ese punto, que va a ser el punto final de una de las componentes.
Si trazamos una paralela a esta por este punto final y generamos la recta que contiene al vector rojo, intersectamos en ese punto. De manera que en ese punto tenemos el punto final de la segunda componente. Pero este vector que tiene punto final ahí es un vector en el que entra 3 veces el rojito. Entonces 3 por rojito es una componente. Y el vector que tiene punto final ahí es un punto final en el que entra 2 veces el verde. Es decir, que 2 por verde es la otra componente. Y esto es lo que obtuvimos encontrando K1 y K2 de manera algebraica o analítica que se llama, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que podemos decir es que hemos encontrado la descomposición del vector 9, 8 en 2 direcciones. ¿Preguntas? Vieron que matemáticamente esto no tiene mucha dificultad, ¿sí? Y es muy frecuente. Esto que hicimos se llama escribir a 9, 8 como combinación lineal de 2 vectores. Y esta combinación lineal se puede hacer con más vectores, se puede hacer con más dimensiones, y siempre consiste en ir escribiendo múltiplos de los vectores que brindan las distintas direcciones, ¿sí? Habíamos hablado ya que podíamos multiplicar a 2 vectores con la multiplicación punto. Supongamos que queremos multiplicar un vector A y un vector B con esta multiplicación punto. Entonces, A.B es igual a A1B1 más A2B2 más AMBM, ¿sí? De esta manera, vean que estamos pudiendo multiplicar vectores de m dimensiones. Es decir que no está limitado a R2, no está limitado a R3, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar 3, 5 por menos 1, 3, al 3 lo multiplicamos por menos 1 y le sumamos el producto 5 por 3. Cuando hacemos esa suma, menos 3 más 15, el resultado es 12, entonces decimos que el número 12 es el producto escalar de los vectores 3, 5 y menos 1, 3. El producto escalar es un escalar, es un número. Si queremos multiplicar estos 2 vectores, hacemos 1 por 3, 3, más 6 por 1, 6, más 1 por 2, 2, 3 más 6, 9, más 2, 11. 11 es el producto escalar entre estos 2 vectores de R3. Entonces, ya tenemos que multiplicamos vectores por un número, el resultado es vector, multiplicamos vector por vector, el resultado en este tipo de multiplicación es un número. ¿Qué ocurre? Decimos que es una ley de composición externa. ¿Por qué? Porque multiplicamos 2 vectores y el resultado sale del conjunto de vectores. El resultado es un número, ¿sí? Verifica distintas propiedades, pero tenemos que tener en cuenta que no verifica la asociatividad. Esto es muy importante. No hay asociatividad para la multiplicación punto. Sí hay distributividad respecto de la suma, ¿sí? Entonces, A punto B más C es igual a A punto B más A punto C. A su vez, la multiplicación punto relaciona el producto escalar con la longitud módulo o norma de un vector. Es decir que A punto A es igual a la longitud elevada a la 2. Esto nos va a permitir muchas veces resolver demostraciones, utilizar
una conclusión para poder a partir de una información obtener otra, ¿sí? Y lo que ocurre es que conmuta el escalar. Si nosotros estamos multiplicando un número por un vector, punto, otro vector, ese número puede cambiar de lugar. Puede estar adelante, puede estar asociado con un vector, puede estar asociado con el otro vector. Ahí no hay inconveniente, ¿sí? Bien, también es conmutativo, es decir, que A.B es igual a B.A, ¿sí? Ahora, es muy importante que ustedes tengan presentes que no verifica la ley asociativa. Entonces, por ejemplo, si consideramos estos tres vectores, ¿sí? Multiplicamos primero estos dos y después los multiplicamos por el tercero, obtenemos este vector. Ahora, si multiplicamos primero el segundo y el tercero y después multiplicamos por el primero, nos queda este otro vector. Son vectores de igual dimensión, pero no son vectores iguales, porque la primera componente es distinta de la primera componente. De movida ya con una componente que sea distinta, los vectores no son iguales. Llega llegando gente. Sigue llegando gente. La multiplicación punto nos permite, conociendo los vectores y sin transportador, cosa que, miren, yo estoy muy asombrada. Les voy a mostrar algo, a ver si acá tengo. Miren. Regla. Ahora en GeoGebra tenemos regla. Miren cómo la selecciona y la mueve. La corre y lleva a la hoja virtual el transportador. Así que bueno. Lo que vamos a hacer ahora es medir ángulo entre vectores. Por ejemplo, ahí, si fueran dos vectores los que graficó, diríamos que están formando un ángulo de 42 grados. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a aprender, nosotras y nosotros, es cómo encontrar el ángulo sin regla y sin transportador, es decir, sin graficar los vectores. ¿Por qué? Porque a veces cuando graficamos los vectores, ¿sí? En el plano no hay mucha dificultad, pero cuando los graficamos en el espacio, supuestamente en el espacio, porque graficamos en una hoja plana, poder medir el ángulo se hace muy difícil. Entonces lo que hacemos es recurrir a una fórmula, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar entre dos ángulos siempre la medida que esté entre 0 y un llano, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es entre dos vectores, U y B, encontrar el producto escalar, dividir ese producto escalar en la multiplicación de las longitudes, módulos o norma,
Y a este numerito que encontramos acá, buscarle el arco coseno. El arco coseno en la calculadora aparece como coseno a la menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una función trigonométrica inversa. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, a ver si está... ¿No hay ejemplos de ángulos acá? Espera. Acá. Entonces, supongamos que nosotros hablamos del vector 1, 2 y del vector 2, 4. Con las consideraciones que hemos visto hasta ahora, podríamos decir tranquilamente que son vectores paralelos. ¿Por qué? Porque si multiplicamos por un número real distinto de 0 a uno de ellos, obtenemos el otro, ¿sí? Entonces, de esta manera, de una manera, ya sabemos que son paralelos. Ahora, con la fórmula de ángulo, vamos a tener otra manera de verificar que dos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque si encontrando el ángulo entre dos vectores es 0 grados o el ángulo entre dos vectores es 180 grados, entonces también vamos a poder decir de ellos que son vectores paralelos. Ahora, si nosotros buscamos el ángulo para estos dos vectores, el 1, 2 y el 2, 4, tenemos que encontrar el arco coseno de 1, 2.24 dividido raíz de 5 y raíz de 20. ¿Alguien duda ahora cómo encontramos raíz de 5 y raíz de 20? ¿Necesitan que haga la cuenta o ya están todos al tanto de cómo encontrar raíz de 5 y raíz de 20? ¿La podría hacer, profe? Por favor. Sí, Guillermo. Mire. Ahí. Por ejemplo, nosotros decimos que el vector u es igual al 1, 2, ¿sí? Ese es uno de nuestros vectores. ¿Sí? Este es un vector que decimos que es de el conjunto de vectores es de R2, ¿sí? Su longitud, módulo o norma la simbolizamos así. Es para este vector u y la encontramos como raíz de 1 a la 2, primera componente que elevamos a la 2,
más segunda componente que elevamos a la 2. ¿Sí? Entonces, esto es igual a raíz de 1 más 4. Y esto es igual entonces a raíz de 5. Miren, ahí apareció una raíz de 5. ¿Sí? Ahora, esperen que vamos a ver un ejemplo en el que vamos a tener también un vector u, pero ese vector, en vez de ser de R2, va a ser de R3. Y acá vamos a tener menos 1, 1 negativo. A ver qué pasa. Entonces, acá vamos a tener un vector de R3. ¿Sí? La forma de encontrar su longitud, módulo o norma no es más que una extensión del teorema de Pitágoras. Es decir que, además de tener todo esto, voy a tener que sumar acá menos 1, que lo tengo que elevar a la 2. ¿Sí? Menos 1 a la 2, 1, entonces acá, además, sumo 1. Entonces este vectorcito va a tener longitud raíz de 6. ¿Sí? Sí, Esto profe. es muy importante. De nada. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos obtener la longitud de un vector sin la regla. ¿Sí? No olviden que cuando graficamos en R3 un vector de longitud raíz de 6, aparte de que la regla nos aproximaría, no nos daría exactamente raíz de 6, además de no ser un sistema de medición exacto, cuando nosotros graficamos este vector, por graficarlo en el plano, es probable que no grafiquemos exactamente un vector de esa longitud, porque la sensación de volumen la generamos distorsionando el gráfico, en un gráfico plano. Entonces, esto nos permite tener las longitudes exactas. Perdón. Bueno, esto lo cerramos. Entonces, de la misma manera, con el 2, 4, lo que hacemos es raíz de 4 más 16, y estas son las raíz de 20. Raíz de 5 por raíz de 20 son multiplicables. 5 por 20 son 100, y raíz de 100 es igual a 10. 10 dividido 10, 1, el arco coseno de 1 es igual a 0 grados. Si cuando encontramos los ángulos obtenemos 0 grados, quiere decir que los dos vectores no solamente son paralelos, sino que además tienen igual sentido. Veamos qué ocurre con estos dos. Estos dos también son paralelos porque si multiplicamos a este vector por menos 2, obtenemos este otro vector. Es decir, que en una definición de vectores paralelos ya sabemos que son paralelos. ¿Qué ocurre cuando vamos a encontrar el ángulo entre ellos? Calculamos el arco coseno de u punto b dividido módulo de u por módulo de b, y esto es igual al arco coseno de 1,2 por menos 2 menos 4, ¿sí? Multiplico escalarmente 1 por menos 2 más 2 por menos 4 menos 8, menos 2 menos 8 son estos menos 10, las longitudes son las mismas, entonces, de nuevo, ahora cuando a menos 10 lo simplificamos en 10, obtenemos de argumento para el arco coseno menos 1.
Cuando buscamos el arcocoseno de menos 1 son 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? El arcocoseno de menos 1 son 180 grados, quiere decir que 180 grados es el ángulo cuyo coseno es menos 1. Pero si están a 180 grados un vector del otro, son vectores paralelos, ¿sí? Lo que nos está informando este ángulo es que tienen sentido opuesto, ¿sí? Que también es deducible en esta forma porque multiplicamos por un número negativo. Cuando a un vector lo multiplicamos por un número negativo, le cambia el sentido, ¿sí? ¿Vieron cómo los distintos conceptos, las distintas definiciones, las distintas fórmulas que vamos aprendiendo nos permiten verificar, validar los resultados obtenidos? Porque si yo acá digo que multiplico por un número negativo, entonces cambio de sentido, es lógico que obtenga como ángulo entre ellos 180 grados en vez de 0 grados. ¿Sí? ¿Podemos obtener otros ángulos? Sí. Hay otros vectores que también son unos vectores muy particulares, además de los vectores paralelos, que son los vectores ortogonales. Los vectores ortogonales o perpendiculares, ¿sí? Cuando hablamos de vectores perpendiculares no incluimos al vector nulo. Cuando hablamos de vectores ortogonales incluimos al vector nulo, ¿sí? La perpendicularidad está más remitida a esto de que podemos visualizar geométricamente que un vector con el otro forma un ángulo recto, ¿sí? Entonces ahí decimos que son perpendiculares. Ahora, si uno de los vectores es el vector nulo, parecería como que ¿a dónde se ve la perpendicularidad? ¿No? Entonces ahí decimos que son ortogonales. Por ejemplo, si nosotros agarramos este vectorcito y este otro vectorcito y buscamos el ángulo entre ellos, gamma es el arcocoseno de u punto b dividido módulo de u por módulo de b, ¿sí? Entonces, u punto b ya sabemos que es 1 por menos 2 más 2 por 1. El numerador es igual a 0. La longitud módulo norma de 1, 2 es raíz de 1 más 4, raíz de 5. Para el menos 2, 1 también es raíz de 5, pero por tener numerador igual a 0, el argumento queda en 0, porque 0 dividido 5 es igual a 0. El arcocoseno de 0 grados son 90 grados. 90 grados o pi medios. Puede ser que ustedes ya estén por análisis matemático familiarizados con los radianes, ¿sí? Son sistemas que se puede convertir de uno a otro. Bien, 90 grados. Ahora, para que el ángulo ese sea de 90 grados, tenemos que tener en el numerador 0. Es decir que cuando el producto escalar entre dos vectores no nulos es igual a 0, los vectores son perpendiculares. Entonces, vamos a tener una forma de ver la perpendicularidad, que es con la fórmula de ángulo, y vamos a tener otra forma de ver la perpendicularidad, que es haciendo multiplicación escalar entre los vectores, ¿sí? Ahora, ¿cambia la fórmula de ángulo para R3? No. ¿Cambia la forma de ver paralelos para R3? No. ¿Cambia la forma de ver perpendiculares para R3? No. Entonces, todo esto que estuvimos viendo con ejemplos en R2, los podemos ver en R3. Hay otras situaciones, ¿sí?, en las que podríamos, por ejemplo, determinar un vector. Acá
estamos viendo en el ejemplo que nos pide hallar el valor de K que hace que 3, 5 sea perpendicular a 1K. Es decir que entre nosotras y nosotros vamos a encontrar un vector perpendicular al 3, 5. De ese vector conocemos solamente una componente. Sabemos que una componente es 1. La otra componente es K, ¿sí? Entonces, como tenemos que encontrar vectores perpendiculares, a mí se me ocurrió decir que el producto escalar tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva menos cuentas que utilizar la fórmula de ángulo. Cuando hago este planteo, de un lado me queda una multiplicación punto. La resuelvo, 3 por 1, 3, más 5 por K, 5K, y se genera una ecuación en la variable K que despejando me dice que cuando K es igual a menos 3/5, el producto escalar es 0. Entonces, podemos decir que el 3, 5 es un vector perpendicular al 1 menos 3/5. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, Guillermo. A ver. Hay otra cosa que podemos hacer, ¿sí? Que es, y ahora corregida por el, no es Bianco, el del clima, ¿cómo se llama? Bueno, yo siempre decía que la proyección ortogonal es lo que ocurre cuando nos da el sol a las 12 del mediodía. Pero tampoco es el CONFE, esperen. Bueno, después les digo quién me desasnó. Un comunicador de clima, ¿sí? Me explicó en un programa que es cuando nos da la luz del sol a las 12 del mediodía, un 21 de diciembre. Entonces yo me quedé con el interrogante, él esto lo comentó en invierno, salí en invierno a las 12 del mediodía y se proyecta la sombra. No queda la sombra en el lugar de los pies. Entonces ahí entendí. Bueno, entonces vamos a decir que la proyección ortogonal, ¿sí? Acá, es como si al punto final del vector le diera la luz del sol a las 12 del mediodía, un 21 de diciembre, que cae perpendicularmente sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que haríamos es encontrar el punto final del vector proyección. ¿Qué sería la proyección? La sombra, ¿sí? Si nosotros tenemos un poste, ¿sí?, que está apoyado en una pared, y esa pared es perpendicular, lo que nosotros tenemos acá es la sombra del poste. En el punto inicial coinciden, ¿sí? Y el punto final es la sombra del punto final del poste, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué podemos evaluar de todo esto geométricamente? ¿Sí? Ustedes hasta ahora seguramente han usado las razones trigonométricas para encontrar a qué distancia está la escalera de la pared. O, sabiendo que esta es la distancia, ¿qué longitud tiene la escalera? O, sabiendo que esta es la distancia, ¿a qué altura apoya la escalera para saber cuánto me queda de distancia hasta la lamparita? Qué sé yo, distintas situaciones, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos ahora es a veces no solamente saber la longitud,
cosa que ya ustedes saben encontrar con las razones trigonométricas, sino que a veces necesitamos conocer el vectorcito, ¿sí? Y este vectorcito que está acá se llama componente ortogonal. De manera que con este vectorcito y este otro, podemos, sumando, formar B como resultante, ¿sí? La proyección ortogonal, aparte la proyección, ¿sí?, es una transformación del plano que ustedes van a seguir estudiando, no solamente en álgebra y geometría 1, sino en álgebra y geometría 2. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. B es el vector a proyectar. U es un vector perpendicular al plano que coinciden en punto final con B. C es un vector perpendicular a U, ¿sí?, con la dirección de un vector A, que va a tener por longitud la sombra de B. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar C, proyección ortogonal de B en la dirección de A. ¿Preguntas? Ya cuando lo tengan aprendido lo van a decir más rápido que yo, voy a tener que estar así para poder entenderles. Mira. Lo que nos dice la fórmula es que este U lo puedo encontrar como B menos todo esto que está en rojo, que es la fórmula para encontrar C. Entonces, la proyección del vector B en la dirección del vector A tiene esta fórmula. Con todo esto que está acá adelante generamos un numerito. Ese numerito es un K que multiplica a A, y entonces K por A es un paralelo a A, ¿sí? Es decir, que aunque todavía no sabemos mucho, ya sabemos que por fórmula verde y rojo van a ser paralelos, ¿sí? Cosa que coincide con lo que estamos pudiendo visualizar en el gráfico. Ahora, para poder encontrar ese numerito K, lo que vamos a hacer es B.A, ¿sí?, es el vector a proyectar, punto, el vector que brinda la dirección de la proyección, dividido la longitud de A, que la vamos a elevar a la 2, ¿sí? Ahora, todo esto, como decíamos, es un número real, ¿sí? Supongamos que a esta proyección que venimos estudiando de esta manera, la reescribimos de otra manera. Y a esto, en vez de escribirlo como módulo de A a la 2, lo escribimos como módulo de A por módulo de A, ¿sí? Una potencia de exponente 2 es multiplicar por sí mismo. Y después asociamos a este vectorcito A con este módulo de A. Lo que estamos haciendo es generar un vectorcito de longitud 1. ¿Por qué? Porque con esta fórmula generamos versores en la dirección de A, ¿sí? Es decir que, teniendo todo vector, cualquier vector no nulo, ¿sí?, multiplicándolo por 1 entre su longitud, o por 1 entre su módulo, o por 1 entre su norma, lo que hacemos es obtener un versor, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿un versor qué longitud tiene? 1. Muy bien.
Mateo, ¿vos me respondiste? 1. Tiene longitud 1. Si a un versor de longitud 1 lo multiplico por 2, genero uno de longitud 2. Si lo multiplico por 3, genero uno de longitud 3. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver es que este numerito es la longitud, módulo o norma, o el valor absoluto de este numerito es la longitud, módulo o norma de la proyección. Esto es lo que escribimos de esta manera. Entonces, la distancia de la escalera al piso es la longitud, módulo o norma de la proyección. ¿Sí? La proyección de B en la dirección de A es C. La longitud, módulo o norma la voy a poder encontrar de esta manera. Valor absoluto de B punto A dividido longitud, módulo o norma de A. Entonces, lo que hacemos es un razonamiento a partir de esto. Si queremos encontrar el módulo de la proyección, queremos encontrar el módulo de ese vectorcito que reescribimos un poquito más arriba. ¿Sí? Reescribimos este vectorcito, el vector proyección, de esta manera. Entonces, la longitud, módulo o norma, la reescribimos de esta manera. Pero habíamos visto antes que la longitud, módulo o norma de K por B es igual a valor absoluto de K por longitud, módulo o norma de B. ¿Sí? Entonces, esa longitud, módulo o norma va a generar el múltiplo por el que voy a multiplicar a la longitud de este vector que vimos recién, que es versor, y como dijo Mateo, tiene longitud 1. Y si multiplicamos por el número 1, nada cambia. Entonces generamos una constante que es valor absoluto de B punto A dividido longitud, módulo o norma de A. Las barritas de valor absoluto pueden quedar arriba. ¿Por qué? Porque la longitud, módulo o norma de un vector no nulo es distinta de 0 y es positiva, porque es una longitud. ¿Sí? Entonces, nos queda algo que habíamos escrito por acá, que es esta formulita. Lo que hemos hecho en este ítem y en este ítem es una forma de demostrar la fórmula del módulo de la proyección utilizando la fórmula de la proyección. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Entonces ahora nos vamos a preguntar todas y todos. ¿Es posible proyectar si el vector está para el otro lado? ¿Qué diferencia hay entre este gráfico? Espera, que voy a hacer. A ver, voy a llevar esto. Miren, lo vamos a llevar acá para comparar. A ver si lo logro pegar acá.
no pega, che. Oh, sí, pega. Oh. Bueno, a ver, miren. Nosotros estamos teniendo un vector B, ¿sí? Que lo proyectamos en la dirección de A. El ángulo entre B y A en este gráfico no está pintado. Acá está el mismo vector A, que ahora quedó tapado por esto. A ver si lo puedo achicar un poco. ¿Sí? Acá está el mismo vector A. Acá hay otro vector B. Tenemos también el vector U y hay una proyección que es C. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el ángulo que forman B y A en los dos gráficos? Es de clasificación de ángulos que ya conocen, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan cuando iba a decir agudos, graves y esdrújulos? ¿Ustedes se acuerdan de la clasificación de agudos y obtusos? Agudos y obtusos. A ver. ¿Eso, profe? No estamos evaluando si son suplementarios. Hay ángulos suplementarios entre los que estamos viendo, también hay ángulos complementarios, pero la clasificación que estoy esperando es en agudo y obtuso. Y el de la izquierda sería obtuso y el de la derecha agudo. Exactamente. Ahora, C y A son paralelos en los dos gráficos. ¿Qué diferencia hay entre C y A cuando son agudos y cuando son obtusos? Cuando ese ángulo que se forma es agudo y cuando ese ángulo que se forma es obtuso. Tienen sentido contrario. En cuanto a vectores, cuando el ángulo entre B y A es obtuso, la proyección y el vector sobre el que se proyecta tienen sentido opuesto. Cuando el ángulo entre B y A es agudo, ¿sí? La proyección y el vector sobre el que se proyecta tienen igual sentido, ¿sí? Ahora, nosotras y nosotros sabemos que si tienen igual sentido, uno es múltiplo del otro con un múltiplo positivo. Y que si tienen sentido opuesto, uno es múltiplo del otro con un múltiplo negativo, ¿sí? Entonces, esto nos va a orientar en este numerito que multiplica la proyección. Si B.A es positivo, quiere decir que el ángulo entre el vector y el vector sobre el que proyecto es agudo. Si B.A es negativo, quiere decir que el ángulo que forman el vector a proyectar y el vector sobre el que voy a proyectar es un ángulo obtuso. Entonces, los numeritos, en este caso el producto escalar, nos van a informar acerca de ese ángulo que estábamos viendo recién gráficamente. Por ejemplo, sin graficar acá, ¿sí?
nosotros tenemos que proyectar a U en la dirección de B. Precaución que la proyección no conmuta. No es lo mismo la proyección de B en la dirección de U, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es la proyección de U en la dirección de B. Entonces, hacemos U punto B, dividimos en la longitud de B a la 2 por B, y resulta que cuando hacemos esta multiplicación, el producto es 5 positivo. Entonces, ¿cómo es el ángulo? Agudo. Muy bien. Bueno, y este es el vectorcito C proyección. Se genera un numerito, al numerito se lo multiplica por el vector y el resultado es el vector proyección. Acá estamos viendo, a ver qué vectores son. 2, 3 y el rojo. Miren, este es el vector 2, 3, el celeste. Proyecto en la dirección del 1, 1, que es el negrito, ¿sí? Si multiplico al 1, 1 por 5 medios, obtengo el W, que es la proyección de U. Acá estamos viendo que la perpendicular es a este vector B, ¿sí? Es decir, que esta proyección con esa fórmula la vamos a poder hacer en muchas direcciones, ¿sí? No tiene que estar sí o sí siendo la dirección del piso. Esto es lo que nos permite lo algebraico, ¿sí? Acá hay una perpendicular. ¿Perpendicular a quién? A la dirección de B. Si vemos la recta que contiene a B, acá se forma el ángulo recto, ¿sí? Esta AB sería la componente ortogonal. Pero solamente estamos viendo a W, que es la proyección. ¿Preguntas? Miren, ahora voy a proyectar otro vector. En la misma dirección de B, ¿sí? En esa misma dirección B negrita que estaba en la imagen anterior, en la dirección del 1, 1, ¿sí? Ahora, cuando quiero proyectar al vector A en la dirección de B, hago A punto B y ese producto escalar es menos 1. Entonces, ¿cómo son A y B? ¿Qué ángulo forman A y B? ¿Un ángulo agudo o un ángulo obtuso? Obtuso. Forman un ángulo obtuso, exactamente. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es que esto estaría bueno poder hablarlo con alguna filósofa, con algún filósofo, ¿no? Porque usualmente cuando a una persona le decimos qué obtuso que sos, o sea, supuestamente es una persona que no acepta mucho las ideas de los demás, sin embargo en ángulos tiene más amplitud que un agudo. Es decir, que le tendríamos que decir a una persona que, o sea, ¿no? Como que ¿vieron que usualmente se estudia de dónde proviene la palabra? Entonces, si tiene una etimología de apertura o de mayor apertura que otro, estaríamos utilizando mal la palabra. Pero bueno, es una reflexión. Entonces, menos 1/2 por 1, 1, y ahí se genera la proyección. Obviamente, lo que estamos pudiendo ver acá es ese ángulo obtuso, ¿sí? Y en este gráfico, miren
las cosas, ¿no? Qué raro, o sea, empezamos viendo una proyección todo re bonito, el sol, la tierra, y ahora proyectamos para cualquier lado. Y esto es lo que tenemos que saber hacer, proyectar para cualquier lado, ¿sí? Entonces, acá tenemos el vector, que da la dirección. Entonces, sobre esta línea es sobre la que tengo que tirar la perpendicular desde el punto final. El vector a proyectar es este U que está para el otro lado, nada que ver, ¿sí? Ahora, desde este punto final, trazamos la perpendicular y desde el punto inicial de B hasta la intersección de estas perpendiculares, se genera la proyección. Habíamos ya podido evidenciar sin ver el gráfico que ahí hay un ángulo obtuso, ahora lo estamos pudiendo visualizar y estamos visualizando que la proyección tiene sentido opuesto a B. No olvidemos que la proyección tiene sentido opuesto a B, pero estamos proyectando el vector U, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, cuando graficamos y por ejemplo ahí tenemos W y sabemos que es igual a acá, es una constante por el vector B, ¿estaría mal en el gráfico en vez de ponerle W, ponerle por ejemplo un medio de B? No. No, no estaría mal, Ah, ok. para nada. Para encontrar perpendiculares ya hicimos recién. Bueno, esto es algo muy frecuente, ¿sí? Agarramos un vector, esto sí es válido en R2 nada más, no sirve en R3, ¿sí? Si a un vector U le cambiamos de lugar las componentes y a una componente le cambiamos el signo, entonces generamos uno perpendicular. Es un artificio se llama, para generar perpendiculares, ¿sí? En el plano es útil, en el espacio se nos agúan todos los papeles, no es posible. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Nos dicen, este ejercicio creo que es de parcial, que tenemos dos vectores, el vector U, menos 3, 6, y el vector B, 2C. Hay que encontrar el ángulo, no, nos dice, nos da de información que el ángulo entre U y B es 45 grados, ¿sí? Esto lo sabemos. Ahora, sabiendo que ese es el ángulo entre U y B, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para poder encontrar el valor de C? Miren, a mí se me ocurrió usar la fórmula de ángulo. Lo que ocurre es que nunca la planteé. ¿Por qué? Porque empecé a despejar de una. Sí, decimos que el ángulo
Sí. Es igual al arcocoseno de U punto B dividido módulo de U. Por módulo de B. ¿Sí? Esto es la fórmula de ángulo. ¿Sí? Fórmula de ángulo. Tenemos por información que este ángulo es de 45 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar por los vectores, ¿sí? Sabemos que este vector U es el menos 3,6. Sabemos que este vector B es el 2C. Menos 3 a la 2, 9, más 36, 45. Entonces, esta longitud es esta raíz de 45 que aparece ahí. Y después, esta longitud queda con una variable. 2 a la 2, 4, más C a la 2. ¿Sí? Entonces, ahí lo único que hicimos fue reemplazar con datos. Nada más. ¿Sí? Lo que ustedes ven acá es que empecé a despejar. Y dije, si 45 grados es el arco cuyo coseno es todo esto, entonces el coseno de 45 grados es igual al argumento. El coseno de 45 grados es un coseno de un ángulo notable, ¿sí? Ángulos notables hay muchos, y por identidades trigonométricas pueden ser más de los que aparezcan en una tabla. Entonces, en particular, el coseno de 45 grados es raíz de 2 medios, ¿sí? Hay otras razones que son 1 medio, raíz de 3 medios, 1, 0, ¿sí? Esos son los números más frecuentes que utilizamos de manera exacta. Ahora, una vez que evaluamos el coseno de 45 grados, lo que nosotros podemos ver es que nos queda una ecuación. Y nos vamos a encontrar con ecuaciones muy seguido, y por esta razón aprendimos a resolver tantos tipos de ecuaciones. Ni hablar de las ecuaciones que habrán resuelto en análisis matemático. ¿Sí?
Cuando resolvemos esa ecuación, creo que pasé multiplicando y después elevé a la 2. Y entre todos estos números quedó esa ecuación de segundo grado simplificando, ¿sí? En esa ecuación de segundo grado obtenemos 2 raíces. Pero nosotros y nosotras no estábamos buscando raíces de una ecuación de segundo grado. Entonces ahí no se termina la cuestión. Y esto es algo que ustedes tienen que empezar a notar. Que desde que empezamos la cursada, Bhaskara ya no es el fin último. Difícilmente lo que tengamos que brindar como respuesta sean 2 raíces de Bhaskara. Entonces tenemos que volver y pensar, ¿qué era lo que estábamos buscando? Estábamos buscando vectores que formen 45 grados. Entonces, lo que esto nos está informando es que hay 2 segundas componentes de manera de formar 2 vectores que con menos 3, 6 formen un ángulo de 45 grados. Entonces, ahí que tenemos un conjunto solución para una ecuación, pero no es la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra situación es de vectores. Entonces, un vector B va a ser un B1 en el que C es 4 tercios menos raíz de 34 tercios. Y otro vector que soluciona esto es un B2 en el que las componentes son 2 y 4 tercios más raíz de 34 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, después de todo lo que hemos estudiado y todo lo que tenemos que seguir estudiando, volver a leer nuestra rúbrica del principio y ver que siempre que resolvemos un ejercicio o una situación, tenemos que volver a la pregunta y ver si con lo que estamos escribiendo respondemos a lo que se nos está preguntando. Porque muy frecuentemente, por ejemplo, terminar de resolver Bhaskara nos genera la sensación de terminé el ejercicio. Y terminar de resolver Bhaskara ahora en Álgebra y Geometría 1 difícilmente sea haber terminado el ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Les gustó? Para mí estuvo aburrido hoy, estuve hablando yo todo el tiempo. No, profe, estaba bueno el tema. Qué bueno que les guste, porque aparecen mucho en ingeniería los vectores, ¿eh? Me alegro que les guste. Miren, los vectores les cuento así a modo de
como para ir cerrando. Bueno, Lucía, me alegro. Los vectores, ¿sí? Me alegro. Con determinadas propiedades forman una estructura algebraica que se llama espacio vectorial. Yo había estudiado espacios vectoriales matemáticamente, pero resulta ser que hay una aplicación de espacios vectoriales. Para mí los espacios vectoriales eran todos infinitos, pero hay una aplicación, creo que es en electrónica, en donde se utiliza un espacio vectorial que tiene una cantidad finita de elementos. Para los curiosos y las curiosas que les interese, el ejemplo está en el principio de espacios vectoriales del COSAC. Así que curioseen para que vean cuán importantes son los vectores y muchas veces cuánta distancia hay con esta primera aproximación de que un vector es una flecha. Hay muchos otros estilos de vectores que verifican fórmulas y otras cuestiones y consideraciones que estamos viendo que no tienen forma de flecha. Así que es un tema para empezar un viaje, ¿sí? Que puede durar toda la vida. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Les comento por el Telegram cómo va lo de las calificaciones. Igual les cuento que esta parte está bajón. Todavía no se cumplieron los 15 días, o sea que a pesar de todas las cosas que nos pasaron, estamos en fecha. ¿Sí? Estamos dentro de los plazos. Yo sé que son unos nervios terribles, que es un estrés tremendo esperar una calificación, lo sé. Nos hubiera gustado tenerlos antes, pero aún así seguimos en tiempo y forma, digamos, ¿sí? Pero bueno, estamos trabajando a full para terminar con los últimos detalles. Nos vemos, profe, buen fin de... Hasta luego, igualmente. Gracias, profe, buen fin de... De nada. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Gente. Chao, profe. ¿Ah? Chao. Chao, profe. Nos vemos.